Los recientes acontecimientos en algunos hospitales del país han traído consigo el debate sobre nuestro sistema de salud y sus desafíos. Las denuncias apuntan a la falta de financiamiento, la escasez de personal, la necesidad de una mejor gestión y sobre todo a la desigualdad al momento de ofrecer una atención temprana y eficiente a los pacientes. Hoy analizamos este tema junto a los exministros de Salud Rosario Turner y José Manuel Terán. También en 2024 se incautaron en Panamá 117 toneladas de droga y en lo que va del año se han incautado unas 150. Estamos hablando de un alto porcentaje que indica un aumento en la producción, así como la complejidad de las rutas y los mecanismos que utilizan para su distribución hacia los grandes mercados como Estados Unidos y Europa. El desafío actual de las autoridades es controlar las actividades de los carteles que ahora utilizan nuestros puertos. El narcotráfico no solo utiliza nuestro territorio, también deja graves secuelas de violencia que también deben ser controladas. Y el último escándalo, que implica una trama de corrupción en la Autoridad de Innovación Gubernamental, da cuenta de un hecho que dibuja una serie de irregularidades en las contrataciones de plataforma durante la pandemia. Se trata solo de una de las tantas investigaciones que han llegado al Ministerio Público de hechos que se habrían cometido en la pasada administración. Son estos los temas que abordamos hoy en nuestro radar. Reiteramos los buenos días y bienvenidos a este radar de hoy domingo 31 de agosto. Sistemas de salud y su desafío. En la introducción de nuestro programa hablábamos de los últimos acontecimientos que nos han llevado a este análisis y hoy de verdad que me siento complacida y para mí es un privilegio darle la bienvenida en este primer bloque a dos exministros de salud. La exministra Rosario Turner, que fue ministra en la administración del presidente Cortizo en esta primera etapa, el exministro de Salud José Terán, ministro de la administración de la presidenta Mireya Moscoso. Dos tiempos distintos, con circunstancias muy puntuales, pero adivinen, con las mismas necesidades que hoy nos llevan al análisis. Quiero agradecer su presencia, bienvenido. Y quiero empezar con usted, ¿cómo valora? ¿Le es ajeno la situación que se ha estado presentando en esta última semana en medios de denuncia y situaciones que desdibujan la necesidad de atención temprana y humana de los pacientes? No, mira, no me sorprende de ninguna manera, Gastalia, porque los hospitales prácticamente están en situaciones críticas y este es un tema del paradigma que tenemos en Panamá del modelo de atención, o sea, un modelo de atención muy dedicado a lo que es curativo y a todo el enfoque a los hospitales. Entonces, esas circunstancias traen como consigo el no atender la prevención y todo el tema que tiene que ver con la promoción de la salud. Entonces nos quedamos dando prácticamente el 50% de los médicos ubicados en la ciudad de Panamá y el 60% alrededor en los hospitales. ¿Usted cómo lo ve, doctor Terán? Es un tema de larga data que tiene que tener una perspectiva de una visión totalmente diferente y centrarse precisamente en la atención primaria. Que la parte curativa sea el último recurso y no concentrarse en la construcción de nuevos hospitales, más bien en lo que tiene que ver con la atención primaria. Ir directamente donde están las necesidades básicas de las personas, ¿no? Ir a las comunidades apartadas y dar ahí la atención para evitar que tengan que ir a un hospital. Si nosotros enfocamos la situación actual al final, hay un problema de estructura, de falta de la precariedad de muchas de las estructuras, falta de personal, Perfecto. Pero también la falta de humanización en la atención al paciente. Sí, O sea, sí, lo vemos de todas las perspectivas. Este es un tema integral, complejo, de establecer alianzas porque la salud es un derecho humano y en ese derecho humano hay responsabilidades del paciente, al sistema sanitario e incluso las universidades tenemos un rol en su momento
para que esa formación de los nuevos estudiantes y profesionales vaya enfocada a ese humanismo que tanto se necesita. A veces solamente con conversar con el paciente uno logra calmar sus preocupaciones y de una manera mejor hacer los diagnósticos. Entonces, toda esa perspectiva tiene que ser tomada, el tema de la formación y el tema también de los procesos de evaluación de la atención de los profesionales. Nosotros no podemos seguir con un modelo en donde cada uno decide, bueno, trabajo 4 horas aquí, luego hago 6 horas acá y no rendimos cuentas. Entonces sí es importante ese proceso de rendición de cuentas para que podamos tener bienestar todos los panameños y panameñas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de atención, primero nosotros, bueno, la cantidad, pero estábamos recientemente las autoridades del Ministerio de Salud, ¿cuántos hospitales tenemos a nivel nacional? Por las cifras que nos compartieron, hay suficientes hospitales en este momento. Pero ¿cómo distribuimos la carga de atención? Cuando se abre un debate, por ejemplo, con un proyecto que recién acaba de presentarse en la Asamblea, que establece extensión de horarios en centros de salud. O sea, ¿se resuelve el problema con la extensión de horarios en los centros de salud? Mire, no solamente es la rendición de cuentas que acaba de mencionar a la ministra Turner, sino también las métricas que nosotros debemos establecer para que haya una atención eficiente. Si nosotros no medimos la atención, difícilmente vamos a poder encontrarle algún tipo de solución. Y alguna persona en una forma muy alegre podrá decir, ábrase los centros de salud 24 horas. Pero la respuesta correcta o la propuesta correcta debe ser, ábrase 24 horas con estos recursos. Y esos recursos no solamente son los recursos económicos, sino lo más importante que es el recurso humano, que no existe y que hay que formarlo y que la formación de ese recurso toma muchísimo tiempo para que nosotros podamos tener no solamente la salud que el país y las próximas generaciones requieren, sino también la educación de nuestros niños. Y todo esto va totalmente ligado. Si usted tiene un niño que no está bien nutrido, difícilmente va a tener una educación que le va a garantizar un mejor futuro. Ahora bien, ¿se resuelve esto con más turnos? Se ha generado todo un debate. ¿Tenemos las suficientes estructuras de centros de salud? Tomando en cuenta, bueno, tenemos que sumar aquí también las estructuras de la Caja del Seguro Social y las estructuras del MINSA. Sí, realmente cuando uno analiza el número de estructuras que tenemos en el país, son alrededor de 800, un estimado, pero 90% son del Ministerio de Salud y 90.6% y 9% le corresponden a la Caja del Seguro Social y el 90% del Ministerio. La situación es que prácticamente 400 instalaciones que hay en el ministerio son puestos de salud. Y esos puestos de salud, su capacidad de resolución es mínima. De repente hay giras médicas que van cada semana, no hay un personal allí, no hay la capacidad resolutiva de poder tomar, por decirte, una placa, un examen de laboratorio. Entonces, todas esas circunstancias llevan a que se requiere reestructurar todas las instalaciones de acuerdo a la demanda. A mí me parece que es bueno ampliar los horarios, pero los horarios deben ampliarse en función de la demanda existente, porque de lo contrario no optimizamos los recursos. Y ese es uno de los problemas que el sistema sanitario de Panamá tiene. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el Hospital Nicolás Asolano? Un hospital que ya tiene, creo que más de 25 años, que en su momento cumplió con resolver un problema, pero ya la demanda de atención que existe ya sobrepasó hace mucho tiempo la capacidad y sigue siendo un hospital de segundo nivel. Hemos estado en la última semana familiarizando con esos términos. O sea, porque una persona que viene de La Chorrera, que viene de San Carlos, que viene de Capira, tiene que venir hasta Panamá para poder atenderse con un hospital de primer nivel. Sí, yo tengo entendido que se están haciendo nuevos hospitales de segundo nivel en distintos lugares. Pero el problema es cómo lo vamos a atender, con qué personal lo vamos a atender. Yo puedo tener una estructura fabulosa, pero si no tengo el personal para atenderlo, no tengo nada. Y ahí es donde radica todo. Estas personas que copan, por ejemplo, el Hospital Nicolás Asolano y copan también los otros hospitales no solamente de segundo nivel, sino también de tercer nivel, porque van a centros especializados cuando deberían resolverse a un nivel primario, es precisamente porque la planificación
requiere ser reforzada a nivel primario. Eso es lo que conversamos al principio de este programa. Ahí es donde radica probablemente la solución de gran parte de los problemas del sistema sanitario. Mira, yo quisiera agregar algo sobre las chorreras. Bueno, yo siempre he vivido allá en el área, pero desde hace mucho tiempo no se hacen instalaciones de atención primaria, entonces eso trae como consecuencia que el problema sea mayor. Ha aumentado la población en el área oeste. Por el otro lado, tienes una cultura organizacional en donde el personal de las tardes hace los turnos a distancia. O sea, hay una cultura allí que afecta un poco la dinámica, pero aparte tienen problemas de presupuestación. Y para agregar, yo, si no mal recuerdo, una de las últimas instalaciones que se hicieron en el área oeste fue la policlínica, un LAS del Tecal en Arraiján, y la reposición de una instalación en Guadalupe. Entonces, la capacidad de atención primaria es mínima y todo el mundo se va al hospital. Entonces, a veces vemos que como que el problema es el hospital y no vemos que es la atención primaria que está débil, que debe resolver los problemas, y entonces el hospital se aglomera. ¿Dónde cada uno de ustedes en sus distintos periodos, exministro Terán, se elaboró un plan de una proyección en su momento? En su administración se inició un proceso de planificación de dónde tenían que construirse hospitales. ¿Eso por qué? ¿En qué quedó? Y en base a su experiencia, ¿ustedes dónde dejaron esa hoja de ruta? Mire, durante cada periodo se ha establecido unas políticas del quinquenio, pero en temas de salud nosotros debemos ir mucho más allá. No debemos pensar en los próximos 5 años, sino tal vez en la próxima generación de panameños, pensar hacia el año 2040, por ejemplo, qué tipo de sistema sanitario nosotros queremos. Y eso no solamente es la parte pública, sino que también hay que ver la parte privada que atiende a un 15% aproximado de la población. Y cuando se hacen las normas, cuando se hacen las leyes, muchas veces no se está pensando en el sector privado como un coadyuvante para solucionar en parte los problemas del sistema de salud. Si no existiera el sistema privado, el sistema público hubiese colapsado. Y hubiese colapsado cuando vimos el asunto de la pandemia del COVID. Ahí se definió por qué el Ministerio de Salud como ente rector debe gobernar tanto la parte pública como la parte privada, por ejemplo, a través de un expediente electrónico único, nacional, donde es el paciente el dueño de la información y él decide a dónde va esa información. Entonces son políticas nacionales que benefician a todos los panameños. Y si vemos, por ejemplo, cómo está la parte económica del presupuesto nacional, de estos 5 deditos del presupuesto nacional, probablemente más de uno, casi 2, se van a salud. Y ahí es donde nosotros debemos medir cómo es posible que estemos asignando tal cantidad de nuestro presupuesto nacional a salud y no tenemos los resultados que deberíamos tener comparados con otros países que tienen un presupuesto tal vez un poquito menor que el nuestro. Y eso ha llegado ahora que está con las vistas presupuestarias, se ha traído nuevamente el debate de cuánto se le debe asignar a salud. En su administración, ¿cuánto se le asignaba al Ministerio de Salud? No llegaba a 500 millones de dólares. Comparado con lo de hoy, es una cosa asombrosa. Los centros de salud, hoy en día, un centro de salud te cuesta 120 millones de dólares y uno lo mira como si fueran 3 centavos, ¿no? Y en 20 tantos años, 30 años, 26 años, las condiciones no han variado de tal manera para que los costos se hayan disparado en tal forma. Hoy ya tenemos 2.374 millones asignados el año pasado. Sí, mira, ¿En el caso suyo? A mí me tocó alrededor de 950 millones de dólares, pero lo más interesante de esto es que estamos en el 4.5 en esa época del porcentaje del Producto Interno Bruto y ahora estamos alrededor del 5% del Producto Interno Bruto en salud e inversión. Pero cuando nos comparamos, como bien decía el doctor Terán, exministro,
En esta perspectiva te encuentras que hay otros países que tienen menos inversión y tienen mejores indicadores de salud. Y tú sabes por qué creo que es uno de los temas, y eso hay que hacer a veces como la mea culpa, ¿no? Te encuentras unos planes que vienen de otro gobierno y entonces viene el nuevo ministro y dice, no, es que yo voy a hacer mis propios planes. Entonces yo creo que en salud tenemos que romper con todos esos paradigmas. Y por eso cuando nos encontramos los ministros siempre tenemos una visión de que a futuro debemos trabajar es por el bienestar de Panamá y no meter los aspectos de política partidaria. Son políticas públicas que se deben cumplir y ejecutar en una línea de tiempo. Mire, hoy estamos en un sistema que a veces es cruel, a veces es inhumano. Lo peor de todo es que da como una bofetada en la cara cuando uno habla de 2.374 millones. Desconozco cuál va a ser el presupuesto asignado este año y le sumo yo a la pérdida de millones, que tampoco sé cuánto es, de hospitales que quedaron a medias por lo que usted acaba de plantear. O sea, ¿cuándo acabamos nosotros con un sistema político que le pasa factura a un sistema que debería ser eficiente en materia de salud? Ahí estamos todavía viendo cómo se rescatan hospitales que quedaron sin terminar. Sí, por eso decía, aquí la única política que debe haber en salud es la política de salud, ninguna otra. Y debemos dejar eso muy claro, porque planes hay montones. Ahí está el libro blanco que fue una obra de arte de lo que debe ser el sistema de salud. ¿Y dónde está? Está muy bien empastado, es letra muerta. Y eso es lo que hay que revivir, a esos planes que se han establecido, no solamente en salud, sino también en educación. Diálogos por la salud, diálogo por la educación, diálogo por la Caja de Seguro Social, y todavía como país, como ciudadanos, no estamos resolviendo los problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa visión nacional a futuro. ¿Hacia dónde debe ir el sistema, doctora Turner? Desde mi perspectiva, a que la política de salud debe estar en todas las políticas públicas de un país. Esa es una primera perspectiva. Efectivamente tenemos que transformarlo para llegar a lo que ya no es ni, bueno, se puede decir que estamos descubriendo el agua tibia, realmente debemos llevar a un modelo, evidentemente debe ser preventivo, un modelo de atención primaria que sea la piedra angular para entrar, pero también que tengamos indicadores de medición, de eficiencia, de calidad. Y yo creo que también es fundamental que ese decreto y la ley 51 traía un poco el tema de trabajar con una coordinación efectiva, sea realidad para que gradualmente se cumpla como lo que dice la Constitución, porque esta duplicidad de recursos que se invierten es lo que hace que no seamos tampoco efectivos. Yo tengo siempre una interrogante y se la pregunto a ambos. ¿Por qué modelos de atención como el Hospital Santo Tomás y el Hospital del Niño, que todos los años en todos los gobiernos vemos a sus directores pelear el presupuesto? ¿Por qué esos modelos sí funcionan? ¿Por qué es más eficiente a pesar de las limitaciones si los comparamos con la atención de salud que se presta tanto en hospitales del Seguro Social como del MINSA? Mire, los patronatos demostraron ser eficientes. El patronato del Hospital del Niño y posteriormente en el año 2000, 2001 específicamente, se creó la ley del patronato del Hospital Santo Tomás. Y fue producto de un consenso nacional donde participaron todos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD fue el mediador de esto y en 2 meses o menos nos pusimos todos de acuerdo sobre lo que necesitábamos para un patronato, que ha sido replicado con el Hospital José Domingo de Ovaldía y que ahora se está planteando, por ejemplo, para el Hospital Nicolás Solano. Cuando la población se involucra en una forma activa en la administración de un hospital, probablemente haya mejor forma de darle el servicio a los pacientes. Así que los patronatos han demostrado que funcionan como una forma aleatoria de administración. Doctora. Mira, yo me atrevería a decir que la participación social debe ser siempre un eje que deba formar parte de la gestión. O sea, el tener en una junta directiva personas que tienen distintos saberes,
distintos conocimientos multidisciplinarios, pero además están viendo la comunidad, el ambiente, los otros contextos, nos da una perspectiva a los gestores de incluirlos y tomar mejores decisiones. Esa es una magnífica decisión de poder tener patronatos que respondan a lo que es toda la que es la Constitución y todos los lineamientos que se tienen en la gestión pública para salud. La integración Caja de Seguro Social MINSA. Eso va caminando. Tengo entendido que hay muy buena disposición de hacerlo, porque si no lo hacemos, primero que todo estamos incumpliendo con la Constitución. La Constitución dice intégrese ambos sistemas. Así que, y lo que yo personalmente estoy viendo es que hay una buena disposición para lograr eso. Si nosotros no tomamos esas medidas en este momento, nosotros vamos a profundizar la brecha existente en la atención de salud. Así que sí hay que buscar cómo, con los recursos que tenemos, dar la mejor atención con calidad y seguridad al paciente. ¿Por qué? Porque al final el paciente no le interesa dónde lo van a operar. A él lo que le interesa es que lo operen. Lo que no se puede permitir es que una persona quede hospitalizada durante 43 días esperando a una cirugía que bien podría hacerse. Y aquí es donde la parte de proceso es importante, porque tenemos que determinar cuánto nos cuesta un día cama, cuánto nos cuesta un hemograma, cuánto nos cuesta en realidad un examen de orina, para poder saber con qué rapidez nosotros debemos darle respuesta a las personas. Si no sabemos eso, simplemente lo dejamos pasar y tenemos una persona hospitalizada durante 43 días para una cirugía cardíaca que en cualquier otro lugar se hubiera podido hacer al día siguiente. Doctora. Bueno, yo te diría también que el tema que es muy importante es el tema del liderazgo. A mí no me fue tan fácil dirigir el ministerio con un liderazgo que era difícil integrar la toma de decisiones, ¿no? Qué bueno que ahora parece que hay una buena relación que va a llevarnos a donde hace mucho tiempo debimos estar, y eso es pensar en el futuro de Panamá. Entonces, ojalá que esto se pueda hacer con una ruta estratégica para que se pueda avanzar lo antes posible y no estemos pensando, porque a veces había el tema de que la autonomía de la Caja del Seguro Social, no, es el bienestar de los panameños. Sí hay una autonomía financiera, pero el regente de la política de un país, todo lo que es la regencia, le corresponde al Ministerio de Salud, y es el Ministerio de Salud quien tiene que establecer la política, que coordina, que complementa, que trabaja en equipo. Son elementos importantes, pero no puede dejar a un lado su rol que le corresponde por ley. Al final la gente también ha traído a colación un gran debate, porque con el tema de los horarios, la respuesta que daban algunos gremios médicos es: uno, no estamos de acuerdo porque no somos esclavos; dos, las veces que se ha hecho no se nos pagan los turnos; tres, no somos suficientes médicos para poder darle la atención a todos los puestos de salud que hay en el país. Y la gran pregunta es: ¿y por qué no traemos médicos de fuera? Yo sé que usted como ministro en su momento tuvieron ese debate. O sea, este es el momento de nuevamente replantear la necesidad, sobre todo al menos de médicos especialistas, que es la mayor demanda que tenemos en este momento. Yo creo que Castalia... ¿O hay otra manera de resolverlo? Yo creo que el tema aquí es sentar a todos los 40 o más gremios que hay y hacer un debate en realidad profundo sobre qué es lo que el país necesita. Y si con el personal que nosotros tenemos bien distribuido, cumpliendo con sus responsabilidades, certeza del castigo, ¿no?, métricas específicas de procesos, cumplimiento de horarios, tal vez no haya necesidad de traer a nadie del extranjero, simplemente distribuir adecuadamente los recursos que tenemos actualmente. Mire, a mí el viernes pasado me llamó mucho la atención una noticia que estaban cobrando $150 para conseguirle una cita a un paciente. Hombre, si esa persona no queda preso,
definitivamente que los panameños vamos a perder totalmente la credibilidad en el sistema de justicia. Pero es que es una realidad, y es un secreto a voces que hasta para conseguir una cirugía, si tienes una palanca te salvas. Eso es una realidad triste en este sistema. ¿Cómo manejaron ustedes, en su caso manejó este debate que siempre a cada administración le llega? Le corresponde. Bueno, a mí me tocaron como 3 huelgas médicas, ¿no? Entonces, en ese debate que tuvimos, se les pidió que en la medida que cumplían con todo lo que era su productividad, nosotros íbamos a cumplir en no traer médicos del extranjero y que dependiendo de las necesidades que el país tuviera y cumpliendo con las leyes y acuerdos que se tienen con ellos, se traerían. De hecho, tuvimos la oportunidad de traer 2 médicos cumpliendo con esas precisiones. Pero me uno un poco al pensamiento del doctor Terán en el sentido de que nosotros cuando vemos la cantidad de cupos perdidos, tanto en el salón de operaciones, en la consulta, uno se pregunta, ¿pero por qué hay cupos perdidos si hay una lista de espera? Entonces, si tú tienes que trabajar 8 horas, entonces en esas 8 horas no debe haber cupos perdidos. Entonces hay que haber una reingeniería y un control y seguimiento de los jefes que llevan a cada uno de los procesos, porque a veces, como yo fui director médico, entonces yo voy a regresar al consultorio, me puedo conseguir un problema si no tomo la medida, pero estos tipos de puestos deben someterse a concurso de tal manera que la persona que tome el concurso tome las decisiones que tiene que tomar. No se trata de perseguir, de cumplir por el cargo que tú estás nombrado. ¿Por qué no se marca, por ejemplo? No se marca en el sistema. No. Los médicos no marcan el sistema. ¿Por qué no puede marcar un médico el sistema? Yo no veo por qué no. Yo no puedo abandonar, y se lo comentábamos antes del programa, yo no puedo abandonar mi noticiero, aunque me haya parado a las 4 de la mañana, y dejo, y Giovanni encárguese porque yo tengo que hacer algo personal y regreso para despedir el noticiero. Yo no lo puedo hacer porque a mí me pagan por hacer mi trabajo. ¿Eso por qué no se puede hacer en el sistema? O sea, ¿qué evita que nosotros, porque cuando uno escucha a los gremios, uno dice, bueno, pero es que pareciera que hay suficientes médicos, entonces ¿por qué si hay suficientes médicos las manos no alcanzan para la atención de los pacientes? Mira, hay distintos aspectos a considerar. Anteriormente, la mayor parte del sector salud trabajaba 8 horas. Hoy día trabajan 6, porque se ha considerado áreas de estrés. ¿Qué significa eso? Que si antes nosotros trabajamos con 3 equipos, ahora necesitan 4. Y eso es un gasto adicional para el sistema, para el Estado. Hoy en día nosotros tenemos la inteligencia artificial, el análisis de data, y hay sistemas robustos que te planifican el uso adecuado, por ejemplo, de un salón de operaciones, el uso adecuado de las citas médicas. Eso es hacia donde nosotros debemos caminar, y que sea estos sistemas en los cuales te midan tu productividad, más que el horario, tu productividad. Si tú atiendes a 12 personas que te han asignado y las atienden bien, y esas personas no tienen que recurrir a un hospital porque se les ha deteriorado su salud, porque no tienen los medicamentos, o porque conseguir una cita con un especialista para una interconsulta te va a demorar 4 meses, pues entonces estamos haciendo las cosas mal. Y para eso existen hoy las herramientas que no teníamos en el pasado. Por eso es tan importante pensar el tipo de sistema sanitario que nosotros necesitamos y comenzarlo a hacer hoy. Doctora. Sí, yo creo que también el hecho de que faltan infraestructura, yo creo que ese es un elemento a considerar. Entonces, a veces en la práctica hay horarios sobremontados. Yo siempre recuerdo que yo llegaba temprano y veía a mis pacientes y me quedaba prácticamente 2:30, 3 de la tarde, y de repente uno ve que otros son más rápidos y veían todos sus pacientes. Entonces, eso trae como consecuencia que la gente ve que el pago es por número de pacientes atendidos. Entonces, eso trae un conflicto en que decir, yo cumplo con lo que a mí me están asignando. Entonces, desde la inducción del personal que se va a nombrar hasta el proceso de evaluación,
porque a los médicos nos evalúan para darnos una prima de productividad al final del año, esos elementos deben ser evaluados para que se pueda cumplir con los compromisos que tenemos. Pero bueno, a veces hay el temor de evaluar justamente lo que está ocurriendo que puedes perder un amigo o puedes perder a alguien cercano a ti. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener un liderazgo firme para tomar las decisiones que corresponden. Hoy tenemos, por ejemplo, una ciudad de la salud que recién ha empezado a prestar una serie de atenciones especializadas, pero tenemos ese modelo de atención de primera, pero tenemos todavía una atención primaria muy precaria, con un aumento preocupante de pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica. Están nuestras salas copadas, el sistema no es suficiente, las salas no son suficientes, ni qué hablar de los padecimientos cardíacos, la diabetes y demás. ¿Hacia dónde debe enfocarse entre el resolver el problema de estructura y horarios, pero también entender que hay una población enferma que va en aumento? O sea, yo no veo de verdad en estos últimos años que nuestro sistema de salud se enfoque también en atacar este problema de raíz. A ver, hay enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, que la persona, para que llegue a una insuficiencia renal crónica, probablemente ha tenido un problema de hipertensión, de diabetes, de obesidad, y son hábitos que se tienen que atacar precisamente desde el sistema de atención primaria. Pero la gente no va a buscarlos. ¿Cómo hacemos que el sistema los busque a ellos? Pero es que la responsabilidad de tu salud es tuya, es mía, es de la doctora. Así es. Nosotros cada uno tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Lamentablemente, el no cumplir con esa responsabilidad y no tener los recursos para afrontar esa decisión que cada uno tuvo, al final se la pasamos al sistema público de salud, del cual lo pagamos todos con nuestros impuestos. ¿Ve? Entonces, falta esa educación. Mira que me trae de recuerdo lo que estás diciendo, un artículo que recientemente estaba leyendo, que se crea la salud en las casas, se crea en las escuelas y en el ambiente laboral. Y en los hospitales lo que se hace es reparar la salud. Entonces, desde esa perspectiva, tiene que ser un enfoque que hablaba de alianzas. O sea, desde que el niño va a la escuela, desde que nace en la casa, tienen que irlo preparando para tener hábitos saludables y así poder alcanzar la meta. Porque hacer más hospitales no resuelve el problema sanitario. Y vamos a ir al colapso. Quiero sus conclusiones. En este momento, con el panorama que tenemos, con el esfuerzo que está haciendo en la actual administración, ¿hacia dónde debe migrar nuestro sistema, doctor Terán? A un reforzamiento de la atención primaria, al uso de la tecnología y a tener una conciencia de rendición de cuentas, cambio de procesos, hacia eso. Hacia allá debemos migrar. Doctora, ¿hasta dónde debemos migrar en este momento? Mira, yo podría ser un poco más radical. Yo creo que el modelo hay que hacer como una reingeniería y comenzar a tomar que el modelo es de atención primaria. Y con esa reestructuración de fondo, comenzar en paralelo, seguir dando las atenciones curativas, porque como bien se mencionó, la insuficiencia renal y todo esto viene por una diabetes, una hipertensión mal controlada. Si no tenemos un enfoque de prevención y de promoción de la salud, que de hecho ahora las universidades estamos participando en promocionar salud, no se lo va a lograr la meta que es tan importante y los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero agradecerles a ambos por acompañarme en este primer bloque de Radar, arrancando nuestro programa. De verdad que ha sido un privilegio poder contar con su experiencia y los minutos que nos han regalado en nuestra audiencia. Y bienvenidos siempre. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar en el segundo bloque de Radar, narcotráfico, evolución y estrategias. Estará con nosotros el director de la Policía Nacional, estará el fiscal superior de drogas y la directora de aduanas. ¿Por qué está llegando tanta droga? ¿De dónde viene? ¿De dónde son las rutas? Y de aquí de Panamá hacia dónde se está distribuyendo. ¿Cómo enfrentamos ese problema? Lo analizamos luego de la pausa.
Estamos de regreso en Radar. Gracias por continuar con nosotros. Tal como lo hemos avanzado, hoy nos acompaña Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, a quien agradezco muchísimo, director, estar con nosotros en estos minutos que vamos a dedicar a analizar este tema tan importante. Carmen Tapia, directora encargada de aduanas. Muchísimas gracias, directora, y bienvenida a Radar. Y se suma también a esta mesa Julio Villarreal, fiscal primero superior de drogas. Fiscal, muchísimas gracias. Qué bueno tenerlo acá. Pongo en contexto, y este bloque lo hemos denominado Narcotráfico, Evolución y Estrategias. Y obedece a unas recientes declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ve con preocupación el aumento de la incautación de drogas. El mercado hacia los Estados Unidos y Europa principalmente hace que los cárteles de drogas sigan utilizando Panamá como punto estratégico de distribución, trayendo consigo las secuelas que también vamos a analizar. ¿Les parece si escuchamos lo que dijo recientemente tanto el presidente de la República como el ministro de Seguridad, Fran Ábrego? Yo estoy sumamente alarmado de la cantidad de cocaína que está pasando por nuestro país y la cantidad de cientos de toneladas que estamos incautando en Panamá. La última cifra que me dieron, andábamos por alrededor de 140, 150 toneladas métricas a lo que va del año. La misma, al haber superproducción, se abarata. Al abaratarse, produce un mercadeo más constante, ¿verdad?, donde estas personas impactan en nuestro territorio a través de las lanchas rápidas, a través de mochileros que transitan a través de nuestra selva, y que esta droga, a la vez que nos utilizan como puente o paso, también impacta en nuestros puertos. Ahí está el recuento que hacían las autoridades recientemente. El año pasado, 117 toneladas, y por lo que ha manifestado el presidente en estas declaraciones, la cantidad de droga que sigue ingresando parece haber aumentado. Quiero empezar con usted, director, para que nos cuente un poco cuál es la situación actual en estos momentos en materia de narcotráfico en el país. Bueno, Castalia, buenos días a todos. Principalmente desde que arrancamos la administración, como bien lo mencionó el presidente de la República, sumado lo del año pasado más este año, debemos estar en el número que mencionó, que estamos arriba de las 140 toneladas. Precisamente en lo que va del año, del 1 de enero a la fecha, tenemos un total de incautación de casi 76.7 toneladas. El año pasado, para estas fechas, ya teníamos 71.8 toneladas incautadas, o sea que vemos una creciente operatividad de parte de la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público y otros estamentos también, como el apoyo de aduanas dentro de los puertos, en donde nosotros como Policía Nacional hemos sido bastante efectivos en lo que es la incautación. Recordemos que esta incautación no solamente se data en puertos, sino también en temas terrestres y marítimos, de la cual también hemos participado. Como Policía Nacional, el incremento que hemos tenido de un año a otro ha sido casi del 71% en cuanto a incautaciones de lo que se ha visto. Anteriormente, el Servicio Aeronaval tenía el lugar número 1 en incautación por la dinámica como se maneja el tema del transporte. Desde que entró la administración del presidente Mulino y del señor ministro de Seguridad, Fran Ábrego, hemos visto que la mutación de cómo se está manejando es derivada más hacia puertos, lo cual es alarmante, y esto conlleva también con una superproducción que existe. Hay, según informes que tenemos, hay 3.000 toneladas en producción que se pueden llevar a cabo en los diferentes sitios en el sur donde se hacen los cultivos. Y es importante, gracias director, es importante, fiscal, voy con usted, se habla de una superproducción o una sobreproducción de drogas. ¿De qué sitios específicos están concentrados esa producción de drogas que ustedes logran detectar acá en Panamá? Sí, buenos días, Castalia, a los compañeros de la mesa, a los televidentes. Efectivamente, como lo dice el señor director, hay una sobreproducción de las sustancias ilícitas, más que todo de origen vegetal, cocaína y marihuana. Esta sobreproducción se centra en el triángulo andino, como se ha conocido, que es Colombia, Perú y Bolivia. Obviamente, son países que utilizan nuestro litoral pacífico para trasladar la sustancia ilícita vía marítima, y por ende, por la posición geográfica que tenemos nosotros, es fundamental para las organizaciones criminales utilizar nuestros puertos como transbordo para direccionar la mercancía ilícita hacia Europa. Esto definitivamente genera un reto para las autoridades como
decía el director, hemos aumentado nuestras incautaciones este año. Esta sobreproducción y lo complicado que está Ecuador en el tráfico ilícito de droga amerita constantemente replantear las medidas de seguridad para nosotros, porque los puertos de Guayaquil y de Malta generan gran cantidad de carga contenerizada. Quiero entender ese fenómeno. Usted habla de Colombia, Perú y Bolivia como producción, pero en esta ecuación aparece ahora con mucha frecuencia Ecuador. Sí. ¿Con qué se hace en Ecuador? ¿Qué rol juega Ecuador en este momento? Ecuador no es un país de producción. Ecuador es un país que está apegado al litoral pacífico y por ende requiere tanto de Perú y Bolivia e inclusive hasta de Brasil que vengan esas mercancías saliendo a través de los contenedores, porque es la ruta más rápida pasando por Panamá. ¿Es un centro de distribución? Para tener como destino Europa. Es un centro de acopio y de distribución a través de la carga contenerizada. Bueno, y esa ruta con carga contenerizada está siendo detectada en nuestros puertos, que es lo que ha planteado el presidente con mucha preocupación. Nos actualiza, directora, de cuál es la situación y la cantidad de casos ya detectados dentro de las estructuras portuarias en el país. Sí, le damos la más cordial gratitud por habernos invitado a este programa. No, a ustedes. En un momento donde es preponderante la actualización de la información que se genera dentro de los puertos y allí es donde juega un rol importante la Autoridad Nacional de Aduanas, porque nosotros somos los primeros intervinientes de la carga y como ya reportaron el director de la policía, se está viendo un incremento de la incautación en estos puertos. Actualmente nosotros tenemos todo un equipo de logística que se apoya de la gestión de análisis de riesgo que nos originan entonces los hallazgos. Tenemos el trabajo realizado a través de los escáneres, que son inspecciones no intrusivas, que vienen originadas por trabajo de inteligencia que arroja estas incautaciones. Una vez son valorados, participa entonces el Ministerio Público, la policía y los estamentos de seguridad que eventualmente por causa de la información que genera y manifiesta el presidente, estamos en avanzada con acciones más agresivas. ¿Y cómo se logra esto? Estamos observando algunas de las imágenes, porque imagínense cuántos contenedores se mueven en nuestros puertos y podemos dejar las imágenes. Un poco para entender, esto depende mucho, director, porque no es que cuando se empezó a utilizar esta tecnología de los escáneres, quienes desconocemos la operatividad y las investigaciones pensamos que todos los contenedores pasan por un escáner. ¿Cómo? No. ¿Eso depende mucho de una información que ustedes reciban? Hace poco tuvimos una reunión también con aduanas y el fiscal Julio Villarreal con la autoridad marítima respecto a buscar la mejor dinámica para poder generar mejores operatividades de parte, por ejemplo, de la Policía Nacional hacia lo que tenemos dentro de los puertos, dónde están ubicados los escáneres, dónde se debe de verificar, dónde está la última milla antes que ese contenedor sea contaminado. Entonces, para nosotros como Policía Nacional, no solamente es el tema de la operatividad dentro de los puertos, sino levantar el nivel de inteligencia que, claro, se puede llevar a cabo. Hace poco estuvimos en una reunión con la Dirección Narcóticos de la DEA de Estados Unidos, en donde nos reunimos con más de 11 países, en donde tuvimos conversaciones con países, muchos de Europa y todos los de la región, a fin de que pudiéramos buscar unas mejores iniciativas, unas mejores prácticas y asimismo reforzar ese lazo que nos une para poder generar ese nivel de reciprocidad de información. Sí. Y estamos hablando, y cualquiera me puede contestar, estamos hablando de contenedores que vienen, bueno, acá se utiliza coloquialmente preñar contenedores. ¿Vienen ya preñados de puntos como Ecuador, por ejemplo, o aquí también ya ustedes han detectado un mecanismo de personas que se encargan de hacer ese trabajo? Mira, nosotros bajo los estudios de los casos que hemos detectado podemos estandarizar una cifra porcentual. Un 70% de esa mercancía contaminada en los contenedores viene en tránsito y el otro 30% está siendo contaminado aquí en Panamá a través de diferentes actividades, ya sea en el momento en que el transportista lleva la carga o el contenedor al puerto o dentro de la zona de carga de puerto. Ambas actuaciones están siendo objetos de investigación por parte de nosotros e inclusive, te digo, Castel, el mes pasado el señor procurador
general de la Nación estuvo en Italia dando una presentación de los mecanismos y los esfuerzos que ambas autoridades, tanto Policía Nacional como Ministerio Público, desarrollamos en los puertos. Y los números fueron muy dicientes, las técnicas fueron bien aceptadas y tuvimos buena aceptación. Sin embargo, nosotros somos autocríticos, somos conscientes sobre la necesidad de mejorar diariamente porque es mucha la demanda de consumo y mucha la producción que tenemos en los países. El mecanismo, o sea, ¿cómo combatimos esto, director? Al inicio de la gestión del presidente Mulino, que abordaba el tema, esta creo que es la segunda vez que lo hizo con tanta contundencia, él dice que hay que aportar mejores mecanismos, hay que invertir y hay que estar presente. ¿Se ha reforzado la presencia de los estamentos de seguridad en los puertos y qué tipo de conversaciones se están haciendo? Usted también me puede colaborar en ese sentido con los puertos. Mira, con el tema, nosotros somos bastante respetuosos de cada una de las carteras. Para nosotros el tema de los puertos es manejarlo a través de la Autoridad Marítima de Panamá y a través de la Dirección Nacional de Aduanas. Sin embargo, la Policía Nacional ha generado mucha más operatividad dentro de los puertos. Hay limitantes, por supuesto, que tenemos que estar trabajando de la mano con aduanas, que son los retos que tenemos para poder aumentar aún más esa participación. Y asimismo, en la última reunión que te explicaba hace unos minutos, es que buscamos con la Autoridad Marítima poder que la Policía Nacional tenga más participación, más presencia. Para nosotros el tema de las contaminaciones, como bien lo mencionaba el licenciado Julio, el fiscal Julio, vienen muchos contenedores que se pueden contaminar en un pedazo dentro de lo que es el puerto. Hemos visto bastante de la operatividad, cómo se hace. Hemos levantado mucho análisis, mucha data, mucha inteligencia. Y así mismo hemos tenido otros casos que los contenedores o vienen contaminados del sur o vienen del norte contaminados hacia el sur, hacia Panamá con conexión hacia Europa. Entonces, mucha de la droga que nosotros estamos viendo se está manejando hacia Europa. Casi podría decirlo, entre el 65 y 70% de las incautaciones que realizamos iban para mercado europeo. Y esa es una de las cosas que fueron abordadas en esta reunión, que fue muy positivo con nuestros pares en estos países. Ahora bien, licenciada, ¿qué cosas puntuales están reforzando? Nosotros, a partir de las convocatorias... Y un poco entender, y perdone que le interrumpa para poder terminar la idea, ¿qué han detectado ustedes? ¿Quiénes participan de esa cadena de operación para poder contaminar esos contenedores? Ok, abordando el tema con el personal de seguridad de los puertos, probablemente hay un tema de complicidad dentro del personal que allí labora. No me atrevo a señalar a ninguno, pero todo el que está en un recinto portuario, entonces está también, es sujeto de verificación. El tema del personal nuestro que está allí, al principio también se abordó a través de la rotación del personal que tenía mucho tiempo de laborar en esas áreas, y como pilar de nuestra administración está el abordaje de la corrupción de funcionarios, porque dentro de todo aduana es el primer interviniente de la carga y como quiera es también responsable de esa seguridad, que ya hoy se detecta que hay un tráfico, que vienen en el tema de las exportaciones también, y que por ende toca entonces crear los espacios de vigilancia especial, precisamente dentro de todas estas reuniones de coordinación se han abordado temas de mejor acercamiento con las autoridades de los puertos, a manera de reforzar a través del establecimiento de cámaras de videovigilancia y el monitoreo estas acciones que evidentemente no se han evitado y que hoy en día pueden incidir en la proliferación. Es muy difícil de controlar, y quiero ya un poco, porque este tema abarca muchos aspectos y tiene que ver también, por ejemplo, fiscal, perdón por mi ignorancia, pero se me ha ido el nombre no solamente droga ya lista, son los componentes que se utilizan. Los precursores, o sea, hay tantos mecanismos para camuflar dentro de cargas que uno menos se imagina precursores. Ese es otro dolor de cabeza. Ese es un verdadero problema. Sí, exacto, Catalia. La delincuencia organizada siempre ve los estándares comerciales y busca el aspecto vulnerable para utilizarlo. El trámite virtual para ellos les facilita tener su clandestinidad al momento que realiza esos trámites. Hay algunas empresas que no tienen una presencia física como tal, pero a través o de manera virtual hacen la transacción y han tratado de introducir al país precursores químicos con la finalidad de preparar sustancias ilícitas.
No hace mucho incautamos gran cantidad de acetato de etilo, que es un tipo de precursor para fabricar sustancias ilícitas. ¿Y lo ponen donde lo camuflan? En tanques de plástico. Lo hacen ver que es otro tipo de mercancía. Y permanganato de sodio también fue otro que ubicamos. Y ese tipo de precursores químicos tienen dos finalidades: tratar la sustancia ilícita de origen vegetal, así como también ser utilizada dentro de las Pero se drogas sale del sintéticas. país. No es que se utilice en el país. ¿Ustedes no han detectado por ahora la existencia de laboratorios en Panamá? No, de que se haya visto laboratorios como los que se han visto en otros países, no. Sin embargo, como bien lo menciona el fiscal, el tema de los precursores es un tema que nos preocupa porque, siendo Panamá un país de tránsito, lo que estamos buscando, por ejemplo, como iniciativas en las que se dieron en esta reunión que se dio en Estados Unidos, es poder generar un listado de quiénes son los fabricantes y quiénes son los que, de qué domicilios están comenzando a venir, para poder, a través de aduanas, tener un mayor control de ese nivel de tránsito o de ese movimiento que hay de este tipo de mercancía. Volviendo al tema de la operatividad, y te lo nada más detallo, hemos hecho junto al Ministerio Público muchísimas operaciones desde que entró la administración del presidente Mulino, en las cuales hemos desarticulado muchas bandas que se dedican a la contaminación de contenedores, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Eso ha sido muy positivo. Sin embargo, son esfuerzos que hay que hacerlos diarios, son esfuerzos que hay que continuarlos. Y se dice, bueno, ustedes son los expertos en la materia, que este es el trabajo que más gana. Y recuerdo muy bien en una entrevista, el ministro Ábrego dice que el principal desafío que tienen ustedes como autoridades es poder dar con los líderes de estos carteles, yo le llamo mini carteles, porque no quiero engrandecerlos, de estas pandillas, pichones de carteles, yo los denomino así, que no operan en Panamá, sino que están fuera. Sí, y que manejan una cantidad de dinero que uno ni siquiera se lo imagina. Eso es cierto. La verdad, ¿Dónde están los cabecillas de esas pandillas que se están dedicando a este trasiego? Yo creo que la calificación a los delincuentes de Panamá hay que aumentarla un poco, porque sí... No les queremos llamar carteles. ¿Por qué nos negamos a decir que hay carteles? Es muy... Sí, es muy extenso el concepto de cartel, pero no es tan bajo perfil como quisiéramos que estuviera. Mira, de la cantidad de droga que hemos incautado este año con destino a Europa, que es la mitad de la cifra que daba en totalidad de la droga incautada en el país, la mitad ha sido incautada en el área de contenedores. Estas sustancias ilícitas, que son alrededor de 37 toneladas o más, representa más de $1.000 millones bajo el valor de mercado que tiene en Europa esa sustancia ilícita. Y si parte de esa mercancía la manejan los delincuentes dentro del territorio panameño, parte de esa plata queda en manos de esa criminalidad. Así que nosotros siempre tenemos esas alertas máximas. ¿Cuántas personas ustedes han detenido así por a grosso modo, fiscal? Hablando en términos generales, nosotros llevamos alrededor de 2.500 personas procesadas este año por delitos relacionados con droga en diferentes escenarios. De eso hemos obtenido más de 1.900 sentencias, que de esas sentencias la mayoría, en un 98%, ha sido sentencias condenatorias. Otro 2% ha sido absolutoria. Eso a nosotros nos marca bajo un grado de efectividad, pero como tú lo decías, ya hoy día el poder vincular a los jefes de las organizaciones no es tan fácil, porque no va a haber un señalamiento directo, no va a haber una cámara que lo vea cargando la sustancia ilícita. Ellos no manejan ni tocan la sustancia, ellos dirigen, y eso obviamente constituye un reto para nosotros, para transmitírselo a los tribunales que nos reconozcan los elementos probatorios que bajo ese escenario podemos plantear dentro de la investigación. Ustedes los tienen identificados, y ustedes incluso han logrado con colaboración internacional traer líderes de estas pandillas, que hoy día algunos de ellos están incluso en Punta Coco. Esa parte de esa estructura nos trae graves problemas de violencia en el país. Un poco que nos explique cómo está la ubicación de esos grupos dedicados al narcotráfico y cómo esto ha permeado en la violencia que estamos viendo en las calles. Mira, hace poco, esta semana, de hecho hace 2 días, logramos hacer una desarticulación de una pandilla importante en el área de Chorrera, donde junto al Ministerio Público logramos dar con la captura de arriba de 20 personas. Nosotros estamos generando promedio en lo que va del año casi 1.500 operativos de microtráfico. 1.500 operativos de microtráfico con compras controladas, y son operativos
que algunos han llevado su tiempo. Hace poco, por ejemplo, cuando estuvimos en Bocas del Toro, hicimos un operativo importante en Bocas del Toro, en general de lo que fue Bocas del Toro, y también se desarticularon varios grupos pandilleriles que están allá, y el tema del microtráfico son operaciones que no nacen de un momento a otro, son operaciones que llevan un componente técnico complicado de generación de información. Entonces, 1.500 que se han llevado hasta ahora han sido el resultado de la cantidad de aprehensiones que bien mencionaba el señor fiscal. Ahora bien, y con relación a aduanas, o sea, ¿cuánto? Quiero comentarle que probablemente, generalmente pasa lo que comentamos aquí, el tráfico de drogas, pero sutilmente está ocurriendo que a través de la evasión fiscal y el contrabando y la falsificación de marcas se cuela el financiamiento de estas bandas, y que como el delito pareciera sutil, no tiene que ver con droga, no va a dañar a nadie, pasa desapercibido. Sin embargo, ya a nivel de los análisis de riesgo de aduanas se percibe que esas también son bandas, también son contrabandistas, también son narcotraficantes que se hacen financiar por estas operaciones.